Ya le van a hacer entrega del obsequio. Por esta disertación. El aplauso de todos ustedes para reconocer también este trabajo. Y mientras tanto le digo que luego de la próxima ponencia será el break. Deben pasar en el break por la mesa de inscripción a buscar el voucher de la Peña para esta noche. Así que cuando sea el break será el momento de cumplir con esto. Pasamos ahora al tema incidencia de la prescripción en la actividad económica, fiscal y tributaria, a cargo del doctor Juan Carlos Rosín, contador de la ciudad de Nogoyá. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a exponer nuestras ideas y a poder debatir sobre ellas. El tema sobre el que vamos a intentar, por lo menos, conversar, intercambiar, etcétera, es uno de los que esta mañana el doctor Auque dijo claramente en el derrotero que perfectamente describió a último momento y casi obvia referencia de que por qué grado de necesidad metieron las manos allí, más bien diría yo, toqueteamos allí, porque había una razón, así como venía tanto en las distintas instancias que había recorrido el proyecto, por supuesto que dejaba fuera a varios, fundamentalmente organismos públicos, que viven de, entre otras cosas, algunas cuestiones que están sometidas a las nuevas disposiciones sobre prescripción. Primera aclaración, que lo que nosotros los contadores tenemos como prescripción en realidad, porque lo vemos en los códigos tributarios, tanto municipales, provinciales, etcétera, no es prescripción, es en realidad un sistema, allí cuando en general en los códigos dice se prescriben a los X años las facultades del fisco, la administración tributaria, etcétera, etcétera, lo que están diciendo es una autolimitación a la pretensión fiscal del caso, que en modo bien dicho es un sistema de caducidad, y esto está puesto en general porque si no fuera de ese modo, las administraciones tributarias tendrían que exigir el total del tiempo que lleva adeudado el contribuyente. Ergo, en un municipio si debe 24 años de la tasa general inmobiliaria, el funcionario, so pena de caer en el incumplimiento de los deberes de funcionario, tiene que demandar 24 años de tasa. Está, salvo que un código dijere, que es por esto que hago la referencia, se prescriben a los X años y entonces el funcionario no necesita demandar los 24 años de mi ejemplo, sino los X años que dice el Código Tributario. Esto, para poner los términos de blanco sobre negro, porque la prescripción, en mi opinión, es una argucia transmoral, y admítanme el barbarismo de transmoral, porque cuando se habla de prescripción estamos hablando de un pase de derechos de uno hacia otro. Cuando uno pretende una prescripción adquisitiva, sabe que hay otro que es el dueño y no lo es, pretende serlo uno, o cuando tiene la prescripción liberatoria, sabe que hay una obligación y quiere no cumplirla íntegramente. Así de simple, en mi opinión, por supuesto. También hay que dejar perfectamente en claro que la prescripción siempre, absolutamente siempre, trae como consecuencia una situación de modificación patrimonial. En el trabajo está descrito en los distintos entornos, precisamente bajo el título de entorno, cómo opera esto tanto en una economía dinámica como en una economía estática. Es decir, en la economía dinámica, desde Schmidt hasta Marx, por distintas vías desde ya, sostenían que la modificación de la riqueza, en el fondo, operaba de una determinada manera. En el lado contrario, don John Maynard Keynes decía que sostenía que la economía era estática o proporcionalmente dinámica. Esto es porque él sostenía que la teoría de la moneda afectaba por igual a todos los bienes y servicios de los términos del intercambio, y que solo podía tener algún tipo de incidencia diferencial en la medida que no impactara de la misma manera en los distintos sectores. Ergo, hoy podríamos hablar de la inflación.
Entonces allí, pero no era su planteo era que el sistema económico era equilibrado. En consecuencia, siempre trae modificaciones patrimoniales. Pongamos algunas características muy especiales de la prescripción. En primer lugar, es una prerrogativa, no es un derecho, es una prerrogativa, sino hasta su obtención por la declaración respectiva dentro de un proceso. De ahí es que viene la aclaratoria que recién decíamos con respecto a la caducidad de la pretensión fiscal. Es oponible, debe ser ejercida por aquel a quien le asista el derecho en tiempo y forma y en un proceso judicial, es decir, método de por medio. No es automática, solo opera si es esgrimida por alguno de los que están habilitados para ello. Tampoco es subrogable, ni el juez del caso, en ningún caso, puede dictarla y usarla de oficio. Tampoco es individual, solo le asiste a la persona a la que jurídica o física, física o jurídica, sí digo, le corresponde la legitimación. Y finalmente es una prerrogativa de tipo sentenciable, hasta que no exista una sentencia que lo acuerde o una decisión del juez de por medio, esto no se transforma en algo efectivo. Para seguir sobre esto, tipos de prescripción. En el viejo código solo existía la prescripción adquisitiva y liberatoria. Y aun cuando en términos reales, en una manera informal, también existía lo que ahora en el nuevo taxativamente se dice como la prescripción extintiva, un instituto que viene del Código de Comercio. Vamos a tratar de entender ahora los principales o las principales características del instituto de la prescripción en lo que era el código anterior y lo que es el código ahora. Por ejemplo, en la oportunidad de oposición, antes decía un artículo, esto está todo en el material, yo simplemente voy a hacer una pequeña referencia, cuando se opone en el juicio y en qué momento, antes decía en la primera presentación en el juicio y ahora dice taxativamente para contestar la demanda en los procesos de conocimiento y para oponer excepción en los procesos de ejecución. Y en definitiva está diciendo lo mismo con un lenguaje un poco más preciso, que en general esto es la característica que tiene prescripción en el nuevo código con respecto al anterior, no es que cambió sustancialmente, salvo los plazos, los 2 y 5 años actuales por los 5 y 10 años anteriores, pero en lo demás, en los institutos conceptuales sigue siendo lo mismo. También en cuanto a lo que recién hablábamos de insustituibilidad, el juez no puede suplir, lo decía taxativamente antes y ahora dice, el juez no puede declarar de oficio la prescripción. O sea, dice en otros términos, o a veces con más precisión, lo que ya decía el viejo código. Este tema del pago espontáneo, vamos a leerlo de abajo para arriba, es al revés. Antes, en el artículo 3989, decía, la prescripción es interrumpida por el reconocimiento expreso o tácito. Y había medio una duda que qué era reconocimiento. Hoy, allá arriba, dice taxativamente, el reconocimiento tácito resultará de pagos hechos por el deudor. ¿Qué otro modo de reconocer si no con pagos? Es decir, si nos hacen una requisitoria, una requisitoria, reconocer era sinónimo de pagar. Ahora el código, como bien digo, lo establece bien. Aquí hay una de las novedades conceptuales que esta mañana también el doctor Hauke dijo como gran novedad a este respecto. La famosa doctrina Filcrosa que todos conocemos por su incidencia en la cuestión fiscal, que entre paréntesis, aquí cerquita tenemos un antecedente, el municipio de Crespo fue sentenciado basado en esa doctrina Filcrosa en el caso Municipalidad de Crespo contra Godoy Alfonso R., en la que en pocas palabras le dijeron al municipio de Crespo, señor, ¿usted quién es? Legislación local de menor valor, rango y posibilidad, ¿usted quién es para fijar plazos de prescripción distintos de lo que dice el código? En conclusión, esa era la doctrina y esa fue la jurisprudencia de la Corte, la famosa jurisprudencia que nació del caso Filcrosa. Y miren ahora qué novedad, el código no solo es que borra con el codo aquello que escribió con la mano, sino que, ya lo vamos a ver más adelante, taxativamente dice, ya lo van a ver, taxativamente dice
Si es que las legislaciones locales no, plim, 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 ya lo veremos más adelante. Es decir, que borró totalmente lo que hasta aquí. Entendamos este cambio porque es importante, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Para hacer, siguiendo con el método de las comparaciones, y estrictamente relacionado con la prescripción liberatoria, porque la adquisitiva en nuestra profesión muy poco y nada tiene, salvo cuando tengamos que evaluar alguna cuestión derivada de una prescripción adquisitiva. En la prescripción liberatoria, antes, decía taxativamente el Código, es un medio de adquirir un derecho o de libertarse de una obligación. Libertarse de una obligación. ¿Se acuerdan mi concepto del transmoral que les dije al principio, mi barbarismo? Es sin ninguna duda libertarse de una obligación. Es decir, está bien, te debo 27 años que no te llevo pagado, pero yo solo voy a pagar 2, 5, 10, lo que corresponda, ¿sí? También antes decía, ya había una pequeña, en el artículo 40-23, cuando hablaba de la prescripción de los 10 años, recuerdan que antes eran 10 y 5, en la de 10 años decía, salvo disposición especial. Este salvo de disposición especial del viejo código estaba estrictamente dirigido a darle paraguas al sistema fiscal nacional, por cuanto todos sabemos que la prescripción en el orden nacional es de 5 o 10 años, según una u otra situación, en la que previa calificación de la situación del contribuyente, la AFIP solía hacer en este aspecto. Eso estaba amparado por el código, en el viejo código, perdón, en salvo disposición especial. Hoy también está, porque hoy dice, también dice de disposiciones específicas en el artículo 2532 actual, ámbito de aplicación, en ausencia de disposiciones específicas, las normas de este capítulo, etcétera, etcétera. Lo mismo que decía el anterior. El anterior código en la prescripción de 5 años hablaba de los atrasos. Atrasos. ¿Esto qué quiere decir? Conducta consuetudinaria de blim, blim, no viene al caso, ¿sí? Sabemos lo que es atraso, no es una deuda circunstancial. Eran atrasos. Y en la generalidad caíamos en esta del inciso tercero que decía de todo aquello que debe pagarse por años o plazos periódicos más cortos. Ergo, en esto caían los tributos, por ejemplo, municipales, los tributos provinciales, etcétera. Pero la observación aquí es pagarse en el nuevo código, parecido dice, de todo aquello en el 2562, el reclamo de todo lo que se devenga en plazo, el plazo quedó exactamente igual. Nosotros los contadores sabemos perfectamente la diferencia entre pagarse y devengarse, ¿ok? No voy a hacer redundancia sobre esto, todo lo conocemos. Entre los grandes cambios que, además de aquello que dijimos, borramos con el codo la doctrina filcrosa, en mi opinión al menos, está esto. Desde solo una excepción, como recién lo vimos, salvo disposición especial que el viejo código decía, al que ahora en 2 artículos sumados, el del 2671 que dice, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local, y las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de los tributos. Si combinamos estas 2 alternativas al fondo de la cuestión de la prescripción, ya van a ver en el resultado que vamos a terminar cayendo. Y donde, igual que todos quienes han hecho uso de la palabra en este estrado, va a haber que esperar sin ninguna duda definiciones judiciales para empezar a entender hacia dónde va a caminar esto, porque va a traer grandes novedades devenidas desde ya de la colisión de intereses en uno o de opiniones en uno u otro sentido. Las variantes o posibles variantes del Instituto de la Prescripción ahora tienen necesidad de discriminarse o desagregarse en conceptos que usamos los contadores. A, entre particulares, para lo cual la legislación nacional, el código desde ya será la herramienta y estrictamente bajo las normas del código, ahí no hay ninguna duda. Estoy hablando del Código Civil y Comercial Nacional, por supuesto. B, entre particulares y el Estado Nacional, que también van por las reglas del mismo, salvo en las cuestiones fiscales que acabamos de comentar, que antes estaban amparadas y hoy también en aquello de disposiciones especiales. La ley de procedimiento tributario en este aspecto es una disposición especial. C,
entre particulares y el Estado provincial, por cuanto acá empieza a jugar el concepto de legislaciones locales. En mi opinión, las locales no solamente se refiere a municipio, sino también se refiere a provincia. Esta es mi opinión, al menos. Entre particulares y el Estado provincial, donde además esta legislación local, como yo la entiendo, también puede estar sometida a plazos distintos en materia de tributo, como recién acabamos de ver. Entre particulares y particulares, no bajo la norma nacional, sino bajo la norma de legislaciones locales. ¿Sí? Entre particulares y organismos municipales. Y admítanme que aquí hago un paréntesis porque aquí la cuestión pasa a cambiar absolutamente, pero absolutamente. Después, más adelante, el mismo trabajo lo explica. Entonces, decimos simplemente organismos municipales. ¿Y por qué hago la aclaración? Porque nacional es Estado, provincial es Estado, municipal es organismo. No lo digo yo, lo dice la Constitución de la provincia de Entre Ríos y casi todas las constituciones de las provincias. La otra alternativa a nivel local también estaría entre particulares y el organismo municipal por los derechos o tributos que no necesariamente hayan o signifiquen erogación para el municipio. En el primer caso, en el anterior, yo creo que hasta podría llegar a pensarse en el límite de la imprescriptibilidad de los tributos municipales por aquellos que el municipio haya erogado, porque la particularidad de la contraprestación de servicio que conocemos como tasa es que para que el municipio o organismo municipal tenga derecho a exigir la contraprestación, eroga de su peculio formado por el resto de la comunidad, del peculio aquel, eroga para brindar un servicio por el cual luego pretende la contraprestación. Eso es un tributo erogable, en mi opinión. En el anteúltimo caso, podríamos hablar de tributos no erogables o que provienen de inversiones anteriores, que luego lo vamos a desarrollar. Y el último de los casos sería por tributos no erogables, pero además que ni siquiera le significan costo al organismo municipal, donde, por ejemplo, podríamos poner el derecho de ocupación de la vía pública, cuando le conceden a uno el derecho de sacar las mesitas y las sillas en el bar a la calle, a la vereda concretamente, no hay ningún tipo de servicio, nada, ¿sí? Esto un poco para ubicarnos en a dónde vamos apuntando, ¿eh? Volviendo a los conceptos que antes y ahora existían y subsisten, la suspensión o interrupción ahora está un poco mejor desarrollada, por cuanto antes se podía incluso interponer la demanda y se podía incluso oponer la prescripción aún ante un juez incompetente. Hoy el Código lo dice con mucha más precisión en el 2541, donde dice suspensión por interpelación fehaciente. Antes decía que podía ser hasta un juez incompetente y sin necesidad de tener capacidad legal, decía antes, para presentarse en el juicio. Era medio como poco jurídico, si hay abogados acá entenderán mejor que yo esto, ¿sí? Hoy solamente tiene el titular del derecho y la interpelación debe ser fehaciente. En ambos casos había un plazo, en el anterior Código era un año, cada interrupción generaba un año de impas y ahora solo genera 6 meses. Los fundamentos de la prescripción. Acá es importante esto porque esto nos va a dar explicación al tema que viene en realidad. En el viejo Código, por no ejercer oportunamente, esto es decir, indolencia, irresponsabilidad, etcétera, el derecho que tenía el acreedor en la prescripción liberatoria, por no ejercerlo, la sanción era de tipo económica. ¿Y cuál era la consecuencia? Automáticamente perder algo de su patrimonio, como al principio hablábamos, ¿no? Ahora, este código, como aquí ya quedó un poco flotando en el ambiente desde esta mañana en la conversación, este código tiene unos principios distintos, más bien apuntando a cuestiones sociales, más bien apuntando a de la modernidad los conceptos más importantes que tienen que ver con la equidad, la proporcionalidad, la inclusión, etcétera, etcétera. Yo no voy a abundar sobre esto. Simplemente digo que este código tiene una filosofía distinta, totalmente distinta a la filosofía, si podemos decir,
librecambista o mercantilista que en general y producto de la época tenía el anterior. ¿Y por qué digo esto? Porque a continuación viene, como propuesta de quien les está hablando, no como propuesta, simplemente como síntesis, el hecho de entender que en las nuevas oportunidades que surgen de la prescripción actual, la particularidad está dada, en mi opinión, para con aquello que tiene que ver con los tributos y dentro de los tributos con los tributos de orden local, municipal concretamente. Para lo cual es importante entender que en nuestro régimen y en el mundo existen dos variantes para entender el municipalismo. Las dos corrientes, ¿sí? El municipio denominado legalista, también estatutario, administrativista, formal, etcétera, o el municipio iusnaturista, humanista, sociológico, solidario, etcétera. Entender esto es importante porque de aquí nace un posicionamiento que va a dar lugar a lo que en definitiva termina o pretende terminar esto como conclusión. En el municipio legalista, el municipio nace jurídicamente, luego se da su territorio y las reglas de convivencia y el vecindario viene a ocupar el lugar. Por el contrario, el municipio iusnaturista parte de un conglomerado espontáneo de gente que, llegado a determinado nivel de necesidades o satisfacción de necesidades, se da sus reglas, delimita su territorio, etc. La consecuencia de uno y otro es ni más ni menos que el tributo en el municipio legalista es un precio por la atención de servicios tarifados y en la medida y proporción de su parámetro de uso. En cambio, en el municipio solidario iusnaturista, el tributo es un aporte solidario destinado a sufragar la urbanidad y el bienestar general, o en pocas palabras, todo entre todos. Esto da lugar a dos posiciones totalmente distintas. En un caso, en el primero, la urbanidad divide por materias y cada una de ellas es un centro de costo que luego resulta tarifado y divisible. En el caso del municipio iusnaturista, sostener la urbanidad es tarea de todos los habitantes, su costo es una responsabilidad de todos y debe ser absorbido entre todos los destinatarios para poder ser permanentemente regenerado el servicio que le da origen. ¿Sí? En este caso, en este tipo de municipio, son los que tienen la capacidad de absorción de las nuevas necesidades municipales. Y voy a poner una que todos conocemos. No hay ninguna tasa para seguridad o algo que se le parezca para que los municipios puedan poner los sistemas que tienen de las cámaras con las cuales, etcétera, etcétera. No habría. En un municipio legalista no habría posibilidad de poner esto. En un municipio humanista sí hay. De hecho, así es como funciona. Y si no, miren, ¿qué dice la Constitución de la provincia de Entre Ríos? En el artículo 229. El municipio es una comunidad sociopolítica, natural y esencial, con vida urbana propia e intereses específicos que, unida por lazos de vecindad y arraigo territorial, concurre a la búsqueda del bien común. Si esto no es un municipio iusnaturista, no sé de qué hemos estado hablando hasta acá. Clarísimo, lo dice el constituyente de 2008 en la provincia de Entre Ríos. Esto lleva a lo que ya anticipé, que en un municipio naturista, iusnaturista mejor dicho, o humanista, o solidario, vamos a decir, lo que creo que es el término que mejor lo define, existen tres tipos de tributos. En el municipio estamos hablando. Los tributos erogables, como ya anticipé, los tributos de previa inversión y los tributos no erogables. Los erogables, ya dijimos, las tasas retributivas de servicio. Para poder tener derecho a la contraprestación hay que prestar algo, hay que hacer algún servicio, no viene la cuestión qué. Los tributos de previa inversión también algo de razón por allí tienen, si bien no es exactamente lo de la erogación en los términos financieros que nosotros conocemos. Proviene del uso de derechos, mejor dicho, de derechos del uso de patrimonio del municipio que obviamente pagó en algún tiempo, ya no hoy directamente. Y finalmente el tercer caso, que es el de los tributos no erogables, que como ya les anticipé, más bien son gabelas, cánones o autorizaciones o precios de ciertas licencias. El derecho de ocupación de la vía pública, dije, podemos decir el derecho de ventas ambulantes, podemos decir el derecho de publicidad y propaganda, que más de una vez hemos visto sometidos
digamos, a la discusión, y es por eso, porque en realidad el municipio ahí no invierte nada, sí en el caso de que sea erogable. En el caso de los tributos erogables, en mi opinión, y basado en lo que recién decíamos de la nueva lógica que el código tiene, todos entre todos, todo entre todos, al revés, tenemos que aportar para formar el fondo sufragante, lo cual quiere decir que es responsabilidad de todo. Por ende, en esa responsabilidad social, ¿cabe la prescripción? Podría llegar al extremo en este tipo de tributos erogables, no en los de previa inversión, ni menos aún en los no erogables, podría llegar al extremo de que pudieran, en el amparo de legislaciones locales, como el Código Nuevo habilita, y plazos especiales para tributo, como también lo habilita el Código Nuevo, un municipio decir los tributos socialmente considerados que provengan de erogación previa del municipio para prestar el servicio no tienen por qué ser prescriptibles y el Código lo podría permitir, porque al decir de que los plazos podrán darse en legislación local, si decimos los plazos podemos decir lisa y llanamente la prescriptibilidad. A lo mejor mi concepto sea amplio, pero es mi forma de entender la cuestión. Esto de ninguna manera quiero, y aquí lo pongo expresamente, para que no quede en duda quien esto suscribe, de ninguna manera justifica lo que se denomina la voracidad fiscal. Estoy hablando de que en un contexto de equilibrio y razonable, prestación social y aporte social de nosotros ciudadanos, no podemos permitir que si cada uno de nosotros contribuye, haya 2, 3, 4 o 5 vivos que por X circunstancia no vienen a la cuestión, se puedan dar el lujo de no pagar lo que nosotros pagamos, porque eso no es equilibrio social. Esta es mi opinión al menos. Este trabajo termina con un cuadrito que lamentablemente ustedes en el que tienen impreso no salió, que es este. A modo de síntesis, este trabajo solo presenta que en lugar de las 2 prescripciones que antes conocíamos, ahora tenemos por lo menos 7, y si nos ponemos a hurgar y a desarrollar, quizás puedan ser más. 2 que provienen de la legislación, de la aplicación de la legislación estrictamente nacional. Entre particular y particular, 2 o 5 años, según la característica de la obligación, y van por el mismo procedimiento que tenía el código anterior. Entre particular y el fisco nacional, que está el de 5 y el de 10, y de la misma manera que en el caso por el viejo procedimiento anterior. Podría abarcar al fisco provincial si es que los fiscos provinciales no hacen uso de su facultad de legislación local, lo cual llevaría a que tendríamos 2 posibilidades de, bajo la norma local, que serían entre particular y fisco provincial, ya no nacional, ojo, solo provincial, porque provincial es norma local, donde, de acuerdo a lo que la norma diga, los plazos serán a determinar, y el procedimiento también será a determinar por las propias normas locales. La cuarta posibilidad, esas mismas normas locales, pero solo para particulares y particulares. No sé, no se me ocurre a mí, los abogados quizás sobre esto tengan más posibilidad de desarrollar la imaginación, pero que puede haber norma local para reglamentar prescripción de esas normas distintas de las que están en el Código Civil Nacional, porque si no, ¿para qué la vamos a legislar? Y finalmente, los últimos 3 conceptos de este cuadrito, que son, bajo norma local municipal, hablábamos de la relación entre un particular y un municipio por tasas retributivas de servicios, ¿sí? Donde los plazos podrían ser a determinar y el extremo podría llegar a ser hasta la imprescriptibilidad, como acabamos de decir. De la legislación local, en cuanto a la relación entre ese mismo ciudadano o contribuyente con su municipio, pero por tributos erogables provenientes de situaciones anteriores del patrimonio, el segundo caso, y yo creo que si bien es cierto, cabría también el extremo que en el anterior, no creo que sería razonable que fuera más allá de lo que en el hoy código vigente, para no cambiarle un poco, digamos, las reglas tan abruptamente al contribuyente común y corriente. Concretamente, en mi opinión, aquí no lo pongo, pero
personalmente creo que debiera ser razonable los 5 años de prescripción que actualmente están vigentes. Y finalmente, en el mismo orden local, pero exclusivamente dedicado a los derechos, gabelas, aquello que no significa ningún tipo de gasto para el municipio a través del cual luego obtiene el derecho, en mi opinión, también la legislación local podría llegar a establecer, y creo que no sería más razonable que los 2 años que en el propio Código Civil, el Código en la versión que estamos analizando. Muchas gracias, muy amable. Bueno, queda abierto para las preguntas. Sí, quería simplemente agregar al excelente trabajo del doctor Rosín que hay el artículo que establece el plazo general de prescripción ya está siendo tildado por la doctrina como inconstitucional. El artículo que establece el plazo de prescripción de 5 años como plazo general y que delega a las jurisdicciones locales la posibilidad de cambiarlo, está tildado de inconstitucional porque digamos, es una facultad delegada de las jurisdicciones locales a la Nación y que está siendo en este momento revertida por una norma de una jerarquía menor, como sería este código, ¿no? Sí, yo dije que borraban con el codo lo que habían escrito con la mano y además dije, tengamos en cuenta que este trabajo fue escrito hace como 4 meses atrás, 3 meses atrás, ya no recuerdo. Ni siquiera se sabía lo que iba a suceder, al menos en este aspecto, y recuerdan que al principio yo dije que habremos de esperar las definiciones que surjan de los planteos concretos, de lo cual sabremos para qué lado va esto. En el interín, admitime, José Luis, yo sé que entendés perfectamente de esto, como que es un posicionamiento que condice con mi trabajo de hace 3, 4 meses atrás, y hoy no opino de una manera distinta, aunque sí cada vez voy abriendo más los ojos en frente a lo que estás diciendo. Es decir, ya empiezan a aparecer bombardeos de todos lados y de todo tipo, y los que a mí se me ocurrieron en este libelo fueron 7 nada más. Si nos ponemos a investigar un poco más, pueden salir varios más. Totalmente. Muy bien, si no hay más preguntas. A ver. Bueno, le agradecemos al doctor Rosín su participación. Se le va a hacer entrega del obsequio en reconocimiento por esta ponencia, doctor Rosín. De esta manera se han presentado los 3 trabajos en estas 15ª jornadas de profesionales de ciencias económicas.